Hay un momento que la mayoría de nosotros hemos vivido, una discusión que no debería ser tan intensa, o estamos queriendo que alguien y ese amor tiene una calidad de desesperación que no sabemos explicar del todo, o nos encontramos incapaces de abandonar una situación que sabemos que no hace bien, retenidos por algo más antiguo que la lógica. Carl Jung tenía un nombre para lo que nos retiene. Lo llamaba el complejo materno. Hola, yo soy el doctor RB. Yo soy psicólogo licenciado en los Estados Unidos y llevo más de 20 años trabajando en la intersección de la psicología profunda junguiana y la práctica clínica y el trabajo interior de autodescubrimiento. Bienvenido de nuevo. Hoy quiero explorar algo que creo que es una de las fuerzas más incomprendidas y sin nombre del psiquismo humano, complejo materno. Yo quiero hacerlo en relación con algo de lo que la mayoría de los psicólogos habla con más facilidad. En estos tiempos, los estilos de apego. Hay una conversación en curso ahora mismo en las consultas de terapia, en redes sociales, en la manera en la que las personas han comenzado a entenderse a sí mismas sobre cómo nos vinculamos seguro, ansioso, equitativo, organizado. Estas categorías son útiles, sí. Trabajo con marcos de apego en mi práctica clínica, pero hoy quiero argumentar porque la perspectiva junguiana, perspectiva del complejo materno, puede darnos algo que la teoría del apego no alcanza del todo. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué es el complejo materno? Carl Jung describía el complejo materno como un conjunto de sentimientos, genes y recuerdos que se forman alrededor de tu experiencia más temprana de ser cuidado por una madre. Y aquí hay algo en lo que era cuidadoso que a menudo se pierde en las explicaciones populares. El complejo materno no es en primer lugar como tu madre, en realidad. Es sobre el arquetipo de la madre, que es un patrón universal del psiquismo humano, una de las plantillas más antiguas de nuestro inconsciente colectivo. Tu madre real, fuera lo que fuese, te diera lo que te diera o no te diera, activó ese arquetipo. Pero el arquetipo en sí ya existía mucho antes de que ella apareciera en tu vida. Eso significa que el complejo materno lleva más que tu historia personal, lleva el peso completo de lo que significa ser sostenido, nutrido y protegido. Y también el peso completo de lo que significa ser consumido, atado, ver tu desarrollo detenido por algo que en una vez te dio vida. Esta es la naturaleza de dos caras del arquetipo materno, la madre nutricia y la madre devoradora, la que suelta y la que aprieta demasiado. Ambas caras viven dentro del complejo, en todos nosotros en proporciones distintas. Y en que se diferencia esto ¿Y en qué se diferencia? Cuando hablamos de estilos de apego, describiendo patrones de relación, ansioso, evitativo, organizado, estos patrones se formaron en la infancia temprana a través de la calidad del cuidado que recibimos de nuestra figura de apego. Eso es la información clínica importante y ha cambiado genuinamente la forma. Pero aquí está el límite de la perspectiva del apego. Es principalmente conductual y relacional. Describe cómo tiendes a comportarte en las relaciones cercanas. Rastrea lo que ocurrió y cómo te adaptaste. Es excelente para identificar patrones, por ejemplo.
El complejo materno hace una pregunta diferente. Pregunta cuál es la imagen psicológica que hay debajo de ese patrón. Una persona puede ser clasificada como de apego ansioso y saberlo intelectualmente, comprenderlo con claridad, incluso haber hecho años de buen trabajo alrededor de ello. Pero el complejo materno pregunta algo completamente distinto. Pregunta, ¿qué sientes dentro cuando buscas consuelo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando el cuidado llega? ¿Lo recibes plenamente o algo en ti se tensa esperando que te lo quite? ¿El amor te parece algo que te nutre o algo que te tiene un coste? Esas no son preguntas conductuales, son preguntas sobre el paisaje interior. Y ese paisaje fue moldeado, decía Jung, no solo por lo que tu madre te hizo o no hizo, sino por la cara específicamente del arquetipo materno. Y se hizo más real para ti en tus primeros años. Déjame nombrar las dos caras del complejo de manera más concreta porque creo que al describirlas puedes reconocerte a ti mismo o a alguien que quieres, por ejemplo. La primera se llama a veces complejo materno positivo. Aunque positivo no significa sencillo, ¿eh? Esa experiencia de haber sido tan sostenido, tan nutrido, tan protegido, de forma tan completa que parte del psiquismo nunca aprendió a diferenciarse, nunca desarrolló la capacidad de sostenerse solo. El mundo todavía tiene una cualidad de útero. Hay dificultad con los finales, por ejemplo, con la pérdida, con las separaciones necesarias que cualquier vida adulta requiere. La persona puede ser profundamente cálida, profundamente relacional, genuinamente generosa con los demás, pero debajo de esa calidez, a menudo hay un miedo a estar sola de verdad, un miedo a mantenerse en su propia autoridad sin el andamiaje de la presencia de otra persona. Carl Jung llamó a esto el tipo materno ligado. Y es el importante ser claro, esto no es una debilidad. Es un patrón arquetípico la segunda cara es el complejo materno negativo. Este suele asociarse con la madre difícil, la madre que retiene, la que critica o consume, pero de nuevo, Jung es cuidadoso. No es que la madre fuera objetivamente terrible, aunque a veces lo era, es que la cara del arquetipo que resultó más formativa fue la cara condicional, que decía que el amor requiere algo de ti, la seguridad se gana en lugar de darse. Lo que se consteliza en el psiquismo alrededor de esa cara es a menudo una profunda ambivalencia hacia la propia nutrición, un hambre de ella y una desconfianza de ella al mismo tiempo. Esta es la persona que se aleja el cuidado incluso mientras lo anhela, para que la intimidad es simultáneamente activadora y peligrosa, que ha aprendido a ser autosuficiente no porque lo prefiera, sino porque necesitar algo de alguien nunca ha parecido seguro de forma confiable. Quiero hacer ahora el argumento más amplio de por qué el encuadre junguiano puede ser más certero o al menos más completo del marco del apego cuando cuando intentamos comprender a esta dimensión particular de la experiencia humana. La teoría del apego es una psicología del comportamiento y de la historia relacional. Rastrea lo que ocurrió y cómo te adaptaste. Es empírico,
es empíricamente sólida y clínicamente útil. Pero el complejo materno es una psicología del significado y ese es un territorio totalmente diferente. Cuando trabajamos con el complejo materno en la psicoterapia de profundidad, no nos limitamos a identificar patrones y practicar nuevas conductas. Entramos en el mundo interior. Preguntamos, ¿qué significa para ti madre a nivel de imagen y sentimiento por debajo del lenguaje? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dices la palabra hogar? ¿Cuándo imaginas ser sostenido sin condiciones? Cuando imaginas ser verdaderamente visto por alguien que quieres. Esas no son preguntas sobre el comportamiento. Son preguntas sobre la forma de la vida interior. Y la razón por la que esto importa clínicamente es que los patrones que llamamos estilos de apego a menudo persisten incluso después de comprenderlos intelectualmente, incluso después de años de buena terapia, incluso después de haber construido relaciones genuinamente seguras en el presente, porque el complejo subyacente no ha sido abordado. La imagen psíquica no ha sido comprometida. En el trabajo de profundidad junguiana, cuando entramos en una relación real con el complejo materno, a través de la imaginación activa, que es una técnica, del trabajo con los sueños, de las imágenes en que emergen en el cuerpo durante una sesión, algo empieza a moverse. En el trabajo conductual solo no puede alcanzar. La imagen de la madre, la que opera por debajo del comportamiento consciente, empieza a diferenciarse. Y a medida de que diferencia los patrones externos, empiezan a cambiar de una manera más orgánica y menos esforzada. No porque la terapia fuera mejor o más sofisticada, sino porque el trabajo fue más profundo, al lugar donde el complejo realmente vive. Jung llamó individuación al proyecto de toda una vida de convertirnos en quienes realmente somos. Y el complejo materno es uno de los desafíos centrales de ese proyecto. Andancia, como yo le digo, camino que tenemos que caminar para la mayoría de nosotros. Para muchas personas, la individuación en esta área significa una especie de separación simbólica de la madre interior, del arquetipo materno que vive dentro del complejo. No se trata de rechazar a la madre ni al amor que había, se trata de diferenciarse del arquetipo, desarrollar la capacidad de recibir nutrición sin ser consumido por ella, sostener los finales sin derrumbarse, mantenerse en la propia autoridad sin tener que destruir el principio femenino para lograrlo. Para otras personas, la individuación significa aprender a confiar de nuevo en la nutrición, a permitir que la cara positiva del arquetipo materno entre a recibir calidez y cuidado sin tensarse contra ellos, sin volverlos contra uno mismo antes de que pueden llevárselo. Ambos son procesos profundos, largos, no lineales, no ocurren en unas pocas sesiones de trabajo basado en habilidades, ocurren a lo largo de años de compromiso honesto con la vida interior y requieren la disposición a sentir cosas de las que el complejo ha pasado mucho tiempo protegiéndose. Lo que quiero dejarte es esto. Quiero hacerte una pregunta genuina, el tipo de pregunta que hago en mi trabajo clínico y que te invito a sostener en tu propio interior. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu relación con la nutrición?
No la pregunta conductual de si eres ansioso, evitativo, seguro en tus relaciones. La pregunta más profunda, ¿qué sientes cuando alguien te cuida? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando alguien te quiere bien y lo dice en serio? ¿Lo recibes plenamente o algo en ti lo desvía, lo pone a prueba o se lo traga sin poder dejar que aterrice? Cualquiera que sea tu respuesta, quiero que sepas que no es un veredicto sobre ti, es información del complejo maternal. Es el arquetipo materno haciéndose conocer, pidiendo ser visto en lugar de suprimido, pidiendo ser comprometido en lugar de gestionado. Porque el complejo materno, como todos los complejos en la psicología junguiana, no es un defecto, es una estructura inteligente que se formó para protegerte en un tiempo que necesitabas protección. La tarea de la individuación no es eliminarlo, sino desarrollar suficiente conciencia para encontrarlo, sentarte con él, integrar lo que ha estado llevando en tu nombre. Ese es el trabajo interior y es uno de los trabajos más importantes que cualquiera de nosotros hará en esta vida. Recuerda una cosa, estás guiado, estás amado y tu camino es sagrado. Y hasta la próxima, cuide bien tu alma. El doctor al revés. Hasta pronto.